Bueno, tengan todos muy buenas tardes. En el día de hoy vamos a presentar el memorial de argumentos del Sindicato de Artistas de Colombia. Esto con la acción de tutela presentada T-999 de 2026 y la Corte Constitucional de Colombia. Bueno, señores de la Corte Constitucional de Colombia y sala plena en el día de hoy, el Sindicato de Artistas viene a presentar la siguiente propuesta. Los siguientes representantes son Samuel Zarate, Luna Vargas y quien les habla María Rojas. Para iniciar con el contexto del caso, es muy importante, puesto que el Sindicato de Artistas en Colombia, en representación de miles de músicos, cantantes, compositores y ejecutantes del territorio nacional, se permite intervenir en esta histórica audiencia pública para exponer los argumentos constitucionales que fundamentan la protección urgente de la propiedad intelectual de la música colombiana frente al fenómeno de el apagón de la verdad y el sistema de inteligencia artificial Lilos S, operado por el consorcio Ohana Tech. La clonación no autorizada de la voz del maestro Diomedes Díaz por parte de la inteligencia artificial constituye una violación sistemática de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de 1991 y en la jurisprudencia de esta Honorable Corte Constitucional. Como ha señalado la doctrina especializada, la imitación de estilos y de voces de artistas por parte de la IA no es de protección de derechos de autor o de los derechos conexos, bajo la normativa actual, pero precisamente por esta lágina normativa se requiere una decisión constitucional que establezca límites éticos y jurídicos al uso de la inteligencia artificial en el sector artístico. Por consiguiente, la inteligencia artificial Lilos ha comenzado a proyectar hologramas y a utilizar la voz clonada del maestro Diomedes Díaz en los sistemas de alerta temprana en el país, cantando vallenatos que contienen códigos binarios de desestabilización política. Además de esto, esa utilización no autorizada de la voz de un artista fallecido vulnera los derechos morales de un actor que son inalineables, imprescindibles e irrenunciables según la Corte de Jurisprudencia Constitucional. Los artistas colombianos han sido convertidos en víctimas de lo que se representa o el representante Igor Sequeda ha denominado una tortura algorítmica, pues ven suplantada su identidad artística sin consentimiento ni remuneración. El consorcio Hanatech se niega a reconocer la propiedad intelectual de los artistas sobre sus voces, estilos y obras, argumentando que el código Lilo S es de propiedad intelectual del consorcio. Además de esto, en el argumento central del sindicato, manifestamos en nuestro primer argumento de la protección constitucional del derecho de autor del artículo 61 de la Constitución, puesto que éste menciona que el Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y de la manera que indique la ley. Esta protección no es facultativa, sino obligatoria para el Estado y se extiende tanto a los derechos de autor como a los derechos conexos de los intérpretes y ejecutantes. La Corte Constitucional ha sido clara al establecer que la Constitución reconoce las diversas formas de propiedad intelectual, como bienes jurídicos, objeto de protección. Ese ámbito que abarca los derechos de autor y los derechos conexos en sus dimensiones morales y patrimoniales, la clonación de la voz de Diomedes Díaz sin autorización viola frontalmente ese mandato constitucional. Creemos propio en los fundamentos constitucionales. La Constitución Política de Colombia, en el artículo 1, representa la dignidad humana, en que se ve vulnerada con los derechos de autor quitados. En el artículo 16, el libre desarrollo de la personalidad. En el artículo 61, la protección de propiedad intelectual. Y en el artículo 70, la protección cultural y patrimonial de la nación. En la siguiente, En la siguiente diapositiva podemos encontrar los fundamentos constitucionales que hicieron la representación de la jurisprudencia relevante, en la cual encontramos la sentencia C077 del 2023, que reconoce la protección de los derechos morales patrimoniales del autor frente a nuevas formas de explotación tecnológica, en la sentencia C 083 del 2022 explica que la música no solamente protege a autores, sino también a intérpretes y productores. En la sentencia T 323 del 2024 establece principios importantes sobre la transparencia, la supervisión humana y el uso de la inteligencia artificial. Y finalmente, en la sentencia T881 reconoce el desarrollo de la dignidad humana como uno de los principios más importantes del Estado social de Derecho.
En los fundamentos principales constitucionales encontramos la transparencia, la supervisión humana, la protección cultural y los derechos fundamentales. Ya en la siguiente encontramos la refutación de OEA frente a los argumentos propuestos, los argumentos de la OEA-TESH, que la IA no es una propiedad intelectual privada. En respuesta, el sindicato propone que la propiedad intelectual no permite vulnerar los derechos fundamentales. Otro argumento de la refutación de OEA-TESH es que no existe una regulación específica. En respuesta, el sindicato propone que la Constitución protege los derechos fundamentales incluso frente a las nuevas tecnologías. Además, aunque actualmente no existe una regulación específica sobre la inteligencia artificial en Colombia, la Constitución política sí protege derechos fundamentales frente a nuevas tecnologías y por eso la ausencia de la regulación no significa la ausencia de límites constitucionales. Ya en la siguiente. Ya vemos evidenciado una problemática también vista a través de las empresas desarrolladoras de inteligencia artificial, donde no se pueden escudar sobre la propiedad intelectual para justificar violaciones o manipulaciones directas a estos casos. Hemos visto la manipulación por parte de terceros, donde no se justifica el uso o la manipulación, la diversificación del material original que estaba compuesto por los artistas, compositores, letristas, etc. Todo nuestro gremio está facultado para que sus tomas originales sean respetadas y otorgadas a las leyes que sean constitucionales bajo la normativa de la Constitución Política de Colombia. También en lo siguiente, en los riesgos que tenemos frente al uso de la inteligencia artificial, vemos que la clonación es parte de la utilización de la IA. También vemos que la suplantación de la identidad artística está asemejando voces muy similares a la de nuestros artistas. Nuestros apoderados hacen uso de estas herramientas, sin embargo, bajo la autenticación y el consentimiento informado por parte de los agentes que sean permitidos. También vemos en lo siguiente, que son las propuestas que tenemos como sindicatos, que es las propuestas que tenemos como nuestro gremio y como nuestros apoderados, que se puede usar allá, pero bajo una regulación, que la Constitución debe proteger los derechos de todos los artistas acá en Colombia, que también, como parte de la vulneración del derecho del maestro Diomedes Díaz, debe hacerse una supervisión humana en todos los casos que puedan ser utilizados bajo la manipulación y la alteración del material original, la protección laboral y cultural para nuestros artistas y el sistema de auditorías para estas tecnologías y para sus empresas desarrolladoras. Ya para concluir rápidamente, vemos algunas de las conclusiones que tenemos y es el respeto hacia la dignidad humana que tenemos en nuestro gremio. Nuestro gremio no puede verse afectado por parte de agentes externos, por parte de empresas desarrolladoras de IA que están comprometiendo el trabajo y la dignidad de nuestros artistas, de nuestros apoderados. Viola los derechos, viola la dignidad de los artistas, donde vemos que la transparencia no está siendo totalmente tomada por parte de nuestros apoderados. Vemos que también debería haber una supervisión democrática donde cualquiera de estos puntos pueda ser tomado para la regularización y la autorización de estos cambios o estas alteraciones que se puedan ver. Solicitamos también por parte del sindicato y de nuestros apoderados hacer uso de la supervisión y de las auditorías pertinentes. No podemos dejar que estas acciones tomen base a que se eximan de poder público la autoría de nuestros participantes. Ya para concluir, eh, vemos que todo esto es por parte de nuestro gremio, los cuales estamos representando, y que la innovación puede ser parte de nuestro día a día si vemos la regulación y los límites que ésta enfrenta. Muchas gracias. Gracias.